compañeros que somos poquitos pero de corazón importante, que nos están acompañando. El lunes a la noche se cursó a todos los medios este lanzamiento de la campaña en solidaridad con Haití. Así que, bueno, cada uno encontrará sus propias explicaciones de por qué estas algunas ausencias. Por suerte, esta campaña tiene como titulares de la cuenta a estas tres señoras que inmediatamente se pusieron a disposición de esta iniciativa, que son la señora Vereda Herrera, la señora Mirta Giance y la señora Beatriz Benzano. Antes de continuar, ya vamos a hacer un paréntesis de 2 segundos para recordar que la coordinadora por el retiro de las tropas de Haití hace unos 10 días tuvo la pérdida de un compañero, el compañero Nelson Fredo, compañero militante por la tierra, militante por la coordinadora, militante en su barrio de Santa Catalina, donde trabajaba para que ese lugar fuera un ámbito propicio para todos los vecinos. Yo pido un aplauso para él porque seguro que está... Su espíritu todavía seguro que está muy cerca de nosotros. Y bueno, y si nos permiten, vamos a leer el comunicado que vamos a seguir distribuyendo en la prensa. Solidaridad con Haití. Informamos que se abrió una cuenta en todos los locales de hábitats del país, en pesos y en dólares, cuyo número es 70288 y su nombre es Solidaridad con Haití. Esta cuenta permitirá al pueblo uruguayo dar su aporte solidario al pueblo haitiano damnificado por el huracán Matthew. Lo recaudado irá directamente a organizaciones sociales haitianas que trabajan con las poblaciones afectadas por la devastación. Cientos de muertes, destrucción de puentes, hospitales, escuelas, pérdida absoluta de cosechas, ganados y viviendas, fuerte hambruna, falta de agua potable, saneamiento, servicios de salud y la epidemia de cólera que recrudece. Esa epidemia lleva 10.000 vidas perdidas y 800.000 infectadas. Catástrofe introducida en el año 2010 por las tropas de la ONU que ocupan el país. Sabemos que no podremos resolver los dramáticos problemas que sufre Haití, pero trabajamos para que esta ayuda llegue directamente a los damnificados de las zonas más devastadas. El terremoto del año 2010 mató a más de 300.000 personas, dejó miles de huérfanos y mutilados, más estructuras derruidas. Aún hoy viven casi 1 millón de desplazados en los campamentos improvisados. El huracán y lluvias extremas han empeorado su ya difícil situación. Pero Haití aún así resiste y aspira a recobrar su autodeterminación. Del pueblo haitiano tenemos mucho que aprender y admirar. Es un ejemplo de dignidad para nosotros. Fue el primer país en abolir la esclavitud en 1793, única revolución de esclavos triunfante, que nos legó el concepto de libertad plena que derrotó al ejército de Napoleón. Hoy es un país ocupado, que ha sufrido terrible devastación ambiental, económica y social, y Uruguay participa de esa ocupación, lamentablemente. Haití necesita alimentos, agua potable, saneamiento, servicios y equipos médicos en lugar de tropas y armas. No queremos ayuda militarizada, queremos solidaridad fraterna. Queremos el retiro inmediato y total de las tropas de ocupación. Para justificar la participación de Uruguay en esas misiones neocoloniales, se aducen supuestas razones de beneficio económico, lo que además de ser indecente, es falso. Por cada soldado en misión debí decir, la ONU paga $1.000 por mes y otros 500 en armas y equipo. Uruguay, otro tanto. Pero Uruguay carga con el relevo de esos militares y la recuperación de esos militares, sus licencias, sus cursos, sus entrenamientos, logística, compras de materiales y armas, servicios médicos, infraestructura, etc. Así, mientras ONU paga el 30% de los costos, Uruguay gasta el 70%. Como uruguayos sentimos que tenemos una enorme deuda y responsabilidad hacia este pueblo hermano, cuyo territorio ocupamos hace 12 años.
nos llamamos a todos a la conciencia y a la solidaridad de manos abiertas, una pueblada digna de nuestra historia para salvar vidas y evitar el dolor del castigado pueblo heroico de Haití. Por esa razón, depositemos nuestra contribución en la cuenta solidaria con Haití, número 70288, en todos los hábitats del país, cuyas titulares son las señoras Beatriz Benzano, Belela Herrera y Mirta Yance. A las tres, que son grandes luchadoras por los derechos humanos nacional e internacional, les estamos muy agradecidas por su presencia y su disposición a prestarse a tamaño tarea. Como comprenderán, hemos tenido otras personalidades a quienes hemos participado y sin duda ellas han sido las que tres inmediatamente se han prestado para esta situación. Y bueno, y a los amigos y a la prensa que tenemos, muchísimas gracias por estar aquí, porque sabemos que los que están aquí lo van a difundir por tierra, agua, mar y viento. Muchísimas gracias. Y ahora las señoras van a decirnos por qué están acá. Bueno, naturalmente después de lo que acabas de leer, no podíamos negarnos a colaborar, a sentirnos parte de esta campaña. Porque en el caso especial mío, yo tuve la fortuna en este momento de haber estado 9 meses en Haití, después de la caída del presidente Bernard Aristide. Fue el paréntesis más lindo que tuvo la historia de ese país que tuvo 2 dictaduras seguidas, de los Duvalier, padre e hijo, que fue devastado, y bueno, como se dijo, absolutamente en un país en ruinas, solamente la grandeza de los palacetes que gozaban estos dictadores, y cuando finalmente llegó una elección legítima y lo que correspondía, salió electo el presidente Bernard Aristide y fue derrocado por otro militar a los 2 años, Cedras, que implantó una dictadura feroz en donde mataba a garrotazos, 90 garrotazos a las personas que se oponían al régimen. Ahí entonces se creó una misión que fue de Naciones Unidas y de OEA y que llegamos a estar 9 meses porque después tuvimos que irnos porque la situación estaba tan difícil. Entonces ahí pudimos calibrar la virtud y la excelencia de ese pueblo que siempre fue sojuzgado, pero es un pueblo altivo, un pueblo sereno, un pueblo que necesita de poderse desarrollar por sí mismo y que nunca había tenido una esperanza de poder tener un régimen democrático. Y esto ha seguido durante todos estos años. Entonces nosotros lo que queremos es que ese pueblo reciba un apoyo de nuestros pueblos, que son los pueblos latinoamericanos de nuestro continente, para que vea que somos hermanos, somos fraternos, somos solidarios con lo que está viviendo ese país. Así que naturalmente vamos a apoyar esta campaña y queremos que llegue a todos los rincones de nuestro país para que con un granito de arena, con un poquitito, podamos ayudar a que esto sea después distribuido entre gente que está famélica, que no tiene alimentos, que no tiene ningún sistema, nada de salud, que le está muriendo a los chicos y que están completamente sin poder producir nada porque la parte sur de la isla quedó absolutamente destruida y era la parte donde se cultivaban los alimentos, donde se creaba, eso hacía la agricultura y eso por el momento no está ocurriendo. Entonces están con unas necesidades enormes, aparte de las enfermedades que trajeron las tropas que han venido de otros países y que tuvieron esa enorme tragedia del cólera y de otras enfermedades. Entonces lo que se pretende en este momento es que, bueno, ese pueblo reciba ese cariño, esa solidaridad de nuestra gente. Así que desde ya, muchas gracias. Muy bien. Te coloqué ahí. Bueno, después de lo que ha dicho Belela, no es mucho lo que yo tengo para decirles porque es el mismo sentimiento de solidaridad y de angustia por el pueblo de Haití. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con compañeros que vinieron de Haití, incluso legisladores,
y fueron a la institución, nos plantearon toda la situación claramente y fue antes de esta tragedia tremenda del huracán. Pero ya estaba toda esa situación que no es, el terremoto fue como un desencadenante, pero ya el pueblo de Haití estaba en esas tremendas condiciones que el terremoto agudizó, que nunca la ayuda internacional que se dijo que llegaba por millones, nunca llegó exactamente al lugar donde tenía que estar localizada y nunca el pueblo la sintió. Las plantas potabilizadoras que fueron de acá de Uruguay aparentemente no están cumpliendo su función, el agua potable es uno de los problemas más grandes y ya en aquel momento nosotros sentimos la necesidad de ver cómo se podía trabajar para que para el retiro de las tropas y para que hubiera una ayuda humanitaria y no ocupación de tropas militares, que no tienen sentido y que además hemos sabido que no fue, eso es otro tema, pero para estudiarlo, que de acuerdo a todos los reglamentos de Naciones Unidas no fue decidida en forma. Pero de cualquier manera Uruguay sigue estando ahí, nosotros nos sentimos responsables, todos los uruguayos que tengamos un poquito de conciencia o sensibilidad nos tenemos que sentir responsables porque no sé si estamos haciendo lo suficiente para que esa ocupación cese. Y además después vino el huracán, el cólera antes, que lo trajeron las propias tropas. Y es tan tremenda, no quiero describir, ustedes ya conocen esa situación de no tener tierras cultivables, lo que pasó en la última inundación, las lluvias, no tener útiles de labranza, los niños no pueden ir a la escuela, vivir en campamentos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, lo que podamos es tratar de difundir esto, los grandes medios, y es un ejemplo ahora que no tenemos medios de comunicación que se ocupen de una tragedia como la de Haití, y tal vez sí se ocupan de un partido de fútbol. No, con eso no quito importancia a lo que puede haber pasado, pero acá debería haber medios de prensa tratando de saber qué es lo que pasa en Haití. No vemos las imágenes, las vemos en las redes. Y bueno, estará en nosotros difundir por las redes, difundir por los medios que tenemos, esto en los lugares donde vamos. Todos nosotros tenemos un grupo de gente a la cual podemos llegar. Y bueno, tratar de que haya un aporte que sea por lo menos significativo como para que sea una ayuda, y como tenemos la seguridad de que por intermedio de estas organizaciones esa ayuda va a llegar a destino, entonces buscar entre nuestros círculos, todos tenemos círculos diferentes, a veces a uno le da la impresión de estar entre la misma gente, pero no, podemos salir, algunos no somos todos de Montevideo, entonces podemos ir buscando para que esto se difunde, para que haya realmente una contribución acorde a lo que ellos necesitan. Para mandar para allá la foto. Realmente no sé mucho qué agregar a lo que dijeron las compañeras de la mesa, pero cómo no sufrir con Haití, que yo creo que es el país más castigado del mundo, castigado por fenómenos naturales, catástrofes que lo han asolado, y que ellas describieron un poco, pero castigado por la historia, ya desde los inicios, la esclavitud. Cuando se liberan, se emancipan, el primer pueblo americano que se emancipa de la colonia que lo oprimía, Francia, es castigado por Francia a pagar durante 100 años una suma exorbitante, porque se había liberado, tenía que pagar, y eso le impidió desarrollarse, crecer, ¿no? Castigado por la historia, como decía, después, bueno, está ahí en manos
de gobiernos corruptos, como decía, explicaba Belela, todos recordamos lo que fueron los Duvalier, estaba pensando en Martelli hasta el año pasado, más o menos, pero los terribles tiranos que fueron los Duvalier con sus Toton Macú, que mataban así a cualquiera, ¿no? Que era un castigo. Yo tuve un amigo haitiano hace muchos años que contaba cosas horribles que hacían los Toton Macú. Después, muchos años después, un amigo francés que vivió en Haití durante unos años y que decía que había una gran parte de la población que no comía todos los días, que comía cada 5 días. No se puede creer. ¿Cómo no ser sensibles? ¿Cómo no sufrir con ellos? Que son un país cercano, porque es un país de la región, es un país de nuestra América. ¿Cómo no sentir lo que ellos están viviendo, ¿no? Después de todas las calamidades, bueno, han tenido, gobiernos corruptos, que solo se han enriquecido ellos, no hay más que recordar, que parece un chiste, la mujer del Duvalier que se había comprado un tapado de chinchilla, yo creo, las pieles más caras, en un país tórrido, tropical, con 40 grados de temperatura. Se enriquecieron, se hicieron millonarios y anduvieron por el mundo porque nadie los castigó a esta pareja de Duvalier, con el poco dinero o con las riquezas, sí, del país, porque es un país rico. Últimamente se descubrió un yacimiento de oro, y Martelli, el que fue presidente hasta el año pasado, se lo cedió a la familia Clinton y a una empresa multinacional canadiense. Bueno, lo último es terrible, ya ellas hablaron un poco, pero yo quise dar algunos datos capaz. Que ese huracán Matthews, que lo castigó mucho más que a los demás países de la región donde anduvo, ¿no? Porque no se ha pensado en prevenir de alguna manera las catástrofes naturales, ¿no? Toda esta parte del sur de la isla fue la más castigada. Los vientos de 230 kilómetros por hora, nosotros sabemos un poco lo que son los vientos, mucho menores acá, acompañados de un diluvio que en 2 días alcanzó lo que llueve en un año. Arrasó con el 93% de los árboles y la vegetación. Destruyó 17 cuencas de ríos. Se comió las playas turísticas del sur con toda su hotelería. Esta es Jeremí, es la tercera ciudad del país, quedó el 90% destruido. Edificios grandes, casas, chozas. Se comió las playas turísticas del sur con toda su hotelería, las casas, cosechas, depósitos alimenticios, lo que dejó a 4 departamentos del país sin alimento, ni agua potable, sin electricidad y sin techo a más de 1,5 millones de personas, 1,5 millones de personas, entre ellos 500.000 niños, medio millón de niños, entre quienes ya está cobrando víctimas el cólera y la desnutrición. Y además esto es una catástrofe a futuro, porque la falta de alimentos va a aumentar y se va a ampliar rápidamente a todo el país, pues la zona siniestrada es el granero, la zona más fértil de donde come todo Haití. Por eso uno de los urgentes objetivos de las organizaciones campesinas es poder volver a sembrar. Necesitan semillas, herramientas, todo. Se quedaron literalmente con lo opuesto. Así que la tragedia de Haití es vieja, es histórica, y ahora se trata ahora de una urgencia humanitaria. Entonces creo que los uruguayos, que en general nos solidarizamos con las desgracias que pasan cerca nuestro, tenemos que tomar en serio a Haití. Se ha hablado muy poco de Haití, como que es un puñado de gente que se dio cuenta de lo terrible que fue el terremoto del 2010, con cientos de miles de víctimas, de muertes, ¿no? Y que todavía no se reconstruyó, que sigue habiendo cantidad de gente viviendo en campamentos, en carpas. 1 millón de haitianos siguen viviendo en carpas, con todo lo que les pasa, las lluvias, los vientos y los huracanes, ¿no? Entonces pensamos que se va a recaudar bastante con esto.
porque además está asegurado el camino de ese dinero hacia Haití, que va a ir a 2 organizaciones sociales que ya están trabajando con campesinos y con la gente que ha sufrido esta tragedia, ¿no? No sé. No sé qué más decir. Bueno, si alguna persona quiere decir algo más con esto. Tiene medicaciones, no tiene vacunas, y lo poco que hay está en la capital y pago carísimo, creo que una de las mejores formas que podemos invertir en un regalito para estas fiestas, y que los Reyes Magos uruguayos también lleguen de alguna forma a los niños haitianos. Bueno, y si me permiten, aprovechamos que recibimos una invitación, la Coordinadora por Haití, que hacemos extensible a todos los compañeros. El Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de Defensoría del Pueblo invita a la inauguración de su sede el 9 de diciembre a las 11 horas. Bueno, Boulevard Artigas, entre Palmar y Dr. Gastón Ramón. Muchísimas gracias. Bueno, memoria y esperanza, dice acá, ¿no? Bueno, Memoria por Haití y esperanza para Haití. por fin.